Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, compañeros. Tema atelectasia. Bueno, el grupo está conformado por favor. Bien, vamos a iniciar con la exposición de atelectasia, ¿no? Pero para conocer a esta patología, vamos a dar primero un breve concepto. Bien, este término atelectasia proviene de dos voces griegas, ¿no? Atele, que significa imperfecto, y ectasis, que significa expansión. Estaríamos diciendo prácticamente una expansión imperfecta, pero esto aludiendo al colapso, obviamente, de los pulmones y de los alvéolos. Bueno, este colapso puede estar localizado o bien puede estar generalizado, y esto se da en consecuencia a diferentes trastornos. No pueden ser unos trastornos pulmonares o también pueden ser trastornos extrapulmonares que producen y que van a producir el colapso de los alvéolos. Esto puede ser por obstrucción intrabronquial o como también por compresión extrínseca o como también por disfunción del surfactante, que un poco más adelante vamos a hablar de un poco más del surfactante. Bueno, por lo tanto, esta patología que es la atelectasia en sí no es una enfermedad en sí misma, ¿no? Sino que más bien va a ser una manifestación de una enfermedad de base que ya vamos a tener. Bien, siguiente, por favor. Siguiente, ya. Eh, Ahora vamos a hablar, a grosso modo, sobre la fisiopatología de la atelectasia, ¿no? Bueno, debemos o decimos que en condiciones normales, el pulmón, cuando se encuentra en condiciones normales, este pulmón tiende a colapsarse. Esto es fisiológico, esto no es que es patológico. El pulmón tiende a colapsarse, esto en el proceso de expiración. Cuando una persona expira, inclusive se puede notar más en la expiración forzada, el pulmón tiende a colapsarse, ¿no? Esto por sus propiedades elásticas. Bueno, aparte también la pared torácica, los músculos respiratorios y ambas pleuras que tiene el pulmón, justamente estos que acabo de mencionar van a contrarrestar la tendencia a que el pulmón se colapse. Para eso sirve, ¿no? Entonces, por lo tanto, mejor dicho, tiene que haber un balance entre todas esas fuerzas originadas ¿cómo les digo? Por los agentes ya mencionados. Entonces, tiene que haber un equilibrio entre esas fuerzas para que no se lleve a cabo el colapso, para evitar el colapso pulmonar. Pero si es que va a haber un desequilibrio entre esas fuerzas, por ende va a haber un colapso pulmonar o como también puede haber una insuflación pulmonar. Bueno, por otra parte, decimos que en la expiración, como dijimos, los alvéolos se colapsan, sí o sí, sí se colapsan, pero, o mejor dicho, se colapsarían más fuertemente, por así decirlo, pero si no fuera porque aquí va a haber una intervención de la sustancia surfactante o el agente tensoactivo. Entonces, esto es muy importante para que los alvéolos no colapsen, ¿no? Precisamente esta sustancia es secretada por los neumocitos tipo 2, que sabemos por anatomía que el alvéolo está conformado por neumocitos tipo 1, tipo 2 y también las células, los macrófagos alveolares o células de polvo, ¿no? Precisamente los neumocitos tipo 2 tienen esta importante función de secretar esta sustancia que es el surfactante para evitar el colapso profundo de los alvéolos pulmonares. Bueno, esta sustancia, que es la sustancia surfactante, ¿no? Esta es una mezcla de proteínas y de fosfolípidos, y que estos van, precisamente como les dije, ¿no? Van a disminuir la tensión superficial intraalveolar y de esta manera van a relajar el exceso de la presión, que esta presión inclusive no ya viene definida físicamente por la ley de Laplace, ¿no? Si hablamos de física, la presión que vamos a tener dentro de los alvéolos va a ser 2 veces la tensión superficial sobre o dividido sobre el radio del pulmón. Perdón, el radio del alvéolo, ¿no? Bueno, si habría, como les dije anteriormente, un desequilibrio entre estas fuerzas antagónicas, o sea, la presión intraalveolar como la presión extraalveolar, si estas fuerzas se desequilibran, nos puede conllevar a dos patologías. Uno, que es la atelectasia. Esto cuando la presión, por ejemplo, extraalveolar va a ser mayor, entonces lo va a colapsar al alvéolo, ¿no? En otras palabras, lo va a apachurrar al alvéolo. Entonces, eso sería atelectasia. Pero si la presión va a ser mayor dentro ya también del alvéolo,
el alveolo va a tender a hiperinsuflarse y por ende el pulmón se va a hiperinsuflar y eso nos va a conllevar, por ejemplo, a un enfisema, ¿no? Por eso en el enfisema el pulmón se hiperinsufla, se ensancha más de la cuenta y por eso nos lleva a una clínica que es el tórax entonel, esto más que todo en el EPOC. Bueno, tiene que haber, en otras palabras, un equilibrio entre ambas presiones. Bueno, en el caso de los niños, bueno, estos niños tienen una mayor susceptibilidad para el desarrollo de las atelectasias. Esto debido, ¿por qué? Porque los niños tienen un menor calibre en las vías aéreas y también tienen una mayor debilidad en la pared torácica. Entonces, estos dos factores hacen que los niños tiendan a tener o a padecer más de esta patología que es atelectasia, ¿no? Bueno, por otra parte, cuando se produce una atelectasia, cuando se produce ya esta patología, existen mecanismos compensatorios de ventilación colateral. Esto a través, por ejemplo, de los poros interalveolares o de COM, o también puede ser a través de los canales bronquialveolares, o también llamados de Lambert. O sea, son mecanismos compensatorios, ¿no? Que tratan, porque sabemos, ¿no? Que entre alveolo y alveolo hay una pequeña comunicación que se llama el poro de COM. Entonces, ¿qué pasa si, como los alveolos están bien pegaditos, entonces un alveolo colapsa, pero el otro sigue trabajando? Entonces, el alveolo que sigue trabajando trata de alguna manera de insuflar al alveolo colapsado a través de esa comunicación, ¿no? Por eso es un mecanismo, como dicen, ¿no? Compensatorio. Bueno, la atelectasia, eh, ¿qué hace, no? Esta patología altera tanto el mecanismo pulmonar, eso disminuyendo su distensibilidad, ¿no? O sea, el pulmón ya no se distiende porque está colapsado. Y, o sea, evita o impide o disminuye su distensibilidad pulmonar y por ende, como consecuencia, va a haber un incorrecto intercambio gaseoso. Bueno, la elasticidad del pulmón, bueno, también se afecta de forma directamente proporcional a la duración del colapso, ¿no? Es decir, en otras palabras, cuanto más se persista el colapso pulmonar, o sea, en la atelectasia, entonces se van a requerir de mayores presiones para tratar de insuflar ese colapso pulmonar que va a ser característico, ¿no? De la atelectasia. Bueno, eso sería en cuanto a mi parte. Paso a mi siguiente compañera. Gracias. Bueno, doctora, compañeros, buenas tardes. Voy a continuar con la que es la etiopatogenia de las atelectasias. Vamos a tener cuatro causas principales, ¿no? En las cuales voy a hablar de dos. La obstrucción bronquial. Mm, una de ellas, ¿no? Es la obstrucción bronquial. Y bueno, esta puede ser total o parcial, ¿no? Y va a ser una de las causas más frecuentes de atelectasia en los niños, ¿no? Y bueno, las consecuencias funcionales más importantes de la atelectasia por obstrucción bronquial puede ser la hipoxemia, la retención de secreciones, la producción de tapones mucosos, ¿no? Que van a ser los más frecuentes también, la hiperinsuflación del tejido pulmonar adyacente también, ¿no? Como lo mencionó mi compañero, y edema pulmonar en el área expandida. Y bueno, vamos a tener varias localizaciones, ¿no? De la obstrucción. Y bueno, puede darse obstrucciones de forma extrínseca, por ejemplo, ¿no? Por adenopatías, por linfomas, también puede darse por malformaciones congénitas. En este caso puede ser un quiste broncogénico, ¿no? Que obstruya eh, el, el bronquio, ¿no? También anomalías vasculares y cardíacas. Y bueno, a nivel intraluminal, y bueno, la causa más frecuente va a ser el tampón de moco. También vamos a tener la aspiración de cuerpo extraño, podemos tener a neoplasias intraluminales y también a granulomas. Y también no puede darse por alteraciones de la pared como en una estenosis bronquial, ¿no? También otra de las causas puede ser por reabsorción parenquimatosa. Esta va a ser, ¿no? Secundaria a una ocupación alveolar, como sucede en una neumonía. También
nos dice, ¿no?, de que este va a ser un mecanismo predominante en las enfermedades neuromusculares, ¿no? Esto debido a que hay una incapacidad para volver a expandir, ¿no? Que aquel pulmón que ya está previamente colapsado. Y también puede haber muchos otros factores, ¿no? Como la pérdida de la elasticidad del parénquima, o también podemos encontrar una dificultad, ¿no?, para el drenaje de secreciones que facilita de cierta forma la producción de tampones de moco. Y bueno, eso sería todo por mi parte, doctora. Mi compañera va a continuar en parte de las patogenias. Doctora y compañeros presentes, ante todo tengan una buena tarde. Prosiguiendo con el tema del día de hoy, pasemos a ver el siguiente tipo de atelectasia, ¿no? La atelectasia compresiva. Bueno, ese tipo de atelectasias va a ocurrir cuando la presión transpulmonar va a disminuir. Entonces, al existir una disminución, el alveolo se colapsa. Ese tipo de compresión puede ser bronquial, puede ser bronquiolar y puede ocurrir por la presencia de tumores, ya sean intrínsecos o también pueden ser extrínsecos. O simplemente puede existir una lesión a nivel del espacio pleural. Y esa lesión hace que se comprima el pulmón y de esta manera va a expulsar el aire del alveolo y por lo tanto el alveolo se colapsa. Vamos a tener dos tipos de compresiones. Una compresión intrapulmonar que ocurre debido a un atrapamiento aéreo localizado en un lóbulo adyacente. Esto generalmente ocurre en la hiperinsuflación lobar congénita, como también en la malformación adenomatoidea quística congénita. Por otro lado, tenemos la compresión extrapulmonar o también denominada compresión intratorácica. Este tipo de compresión también es conocido como una atelectasia pasiva o una atelectasia por relajación. Esta va a ser consecuente a que va a existir una debilidad a nivel del diafragma, como también va a ser consecuente a la presencia de lesiones, de tumores a nivel del espacio pleural, ¿no? Y esto lo podemos ver en las siguientes patologías como neumotórax de tensión, en el derrame pleural, en el pioneumotórax y también en la hernia diafragmática. En la imagen podemos ver un neumotórax, ¿no? Siguiente, por favor. Tenemos otro tipo de atelectasia denominada atelectasia tensolítica o atelectasia por alteración del surfactante pulmonar. Aquí va a existir una producción disminuida, una producción reducida de esta sustancia surfactante. Entonces, lo que ocurre es que va a generar una inestabilidad y, consecuentemente, el colapso alveolar. Esto lo vamos a ver en patologías como en la enfermedad de membrana hialina, en neumonías persistentes, en proteinosis alveolar, en una deficiencia congénita de las proteínas del surfactante. Entonces, si nosotros recordamos, como al inicio ya lo mencionaron, la función de esta sustancia tensioactiva es que reduce la tensión superficial del alveolo y de esta manera reduce también la tendencia que tiene el alveolo a colapsarse. Entonces, cuando nosotros vemos que esta sustancia está alterada, está reducida, ya no va a cumplir las funciones normales que realizaba. Y también lo vamos a ver en enfermedades de forma más frecuente, como el síndrome de distrés respiratorio agudo, en algunas enfermedades similares que son causadas o que causan alteración de la tensión superficial, ¿no? Como también en la desnutrición severa y en la prematuridad, donde el sistema respiratorio no se llega a formar completamente, ¿no? Doy pases a mi siguiente compañera. Doctora, compañeros, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Mi nombre es Miriam Luz Alfaro y yo voy a continuar con manifestaciones clínicas. Siguiente, por favor. Bueno, los síntomas y los signos que se van a presentar en la atelectasia van a depender fundamentalmente de dos factores. El primer factor, que va a ser la enfermedad de base, y el segundo factor, del cual va a depender la atelectasia, también es la magnitud de la obstrucción. En ocasiones, la atelectasia
puede presentar síntomas, pero en ocasiones también no puede presentar síntomas, o estos son inespecíficos, ¿no? A menos que la obstrucción sea de un grado muy grave o sea importante. Ahora, y como les dije hace un momento, las manifestaciones clínicas dependen de los factores causales de la telectasia. La sintomatología que podemos encontrar en el curso evolutivo que va a tener la telectasia son las siguientes. Por ejemplo, tenemos la tos. La tos se presenta cuando ya se ha producido una obstrucción y esta obstrucción va en aumento, va aumentando de frecuencia, va aumentando en intensidad y como mecanismo defensivo aparece la tos para tratar de resolver este obstáculo, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, también tenemos la hemóptisis. La hemóptisis puede aparecer cuando la causa va a ser de causa aspirativa, va a ser por aspiración de un cuerpo extraño o por algún proceso infeccioso, ¿no? También va a aparecer disnea, cianosis, estritor, y estos van a ser evidentes cuando se produce ya una estenosis de la vía aérea. Aparte también va a aparecer dolor torácico y fiebre, y esto puede deberse a la sobreinfección secundaria de la telectasia. Siguiente, por favor. Tenemos también desplazamiento mediastínico de los ruidos cardíacos. Ahora acá, en caso que exista una telectasia masiva, se produce este desplazamiento hacia el lado que va a ser afectado, ¿no? Siendo este hallazgo el más frecuente en niños. ¿Por qué? Porque hay mayor movilidad del mediastino, ¿no? Los niños poseen esta mayor movilidad del mediastino. Ahora, al examen físico, en la inspección, se va a encontrar, a la exploración física, se debe sospechar de atelectasia cuando se obstruye la vía aérea de gran calibre y dando lugar a la movilidad de la pared torácica, ¿no? Ahora, en la percusión se va a escuchar matidez y en la auscultación vamos a ver el murmullo vesicular ausente, vamos a ver sibilancias persistentes en una misma localización y estos son los ruidos respiratorios bronquiales patológicos, ¿no? Bueno, eso es todo por mi parte. Le voy a dar paso a mi siguiente compañero. Bueno, buenas tardes, doctora. ¿Se me logra escuchar? Sí, se te escucha. Sigue nomás. Voy a continuar con lo que es el diagnóstico. ¿Puedes un poquito elevar el volumen de tu voz? No se te escucha claramente. Ya, ahora sí creo. Bueno, voy a continuar con lo que es el diagnóstico, específicamente el diagnóstico radiológico, ¿no? Bueno, una vez que nosotros hayamos sospechado lo que es el diagnóstico de atelectasia, una herramienta fundamental que nos va a ayudar a poder evaluar ya sea la presencia, la extensión o la distribución de la atelectasia va a ser la radiografía. Bueno, para poder nosotros evaluar las características que podríamos observar en una radiografía, encontramos una serie de signos. No, tenemos signos radiológicos directos y signos radiológicos indirectos de colapso pulmonar, ¿no? En una radiografía de tórax. Bueno, en los signos radiológicos directos tenemos lo que es el desplazamiento de las fisuras interlobales hacia el pulmón colapsado. Este signo directo es el signo más importante para el diagnóstico de un colapso. También es el signo más confiable, más fiable en un colapso, ¿no? Bueno, este signo básicamente menciona que si el volumen de un lóbulo o segmento pulmonar se encuentra disminuido, la fisura que lo limita, cuando lo observemos, este se va a encontrar desplazado en el sentido del pulmón colapsado. Y además que su intensidad va a variar con la extensión del colapso. Y si en el caso no existiera lo que es una condensación asociada a la pérdida de volumen, este signo va a ser el único signo de atelectasia, ¿no? Como podemos observar en las láminas, en la lámina derecha vemos primero lo que es un desplazamiento. En la lámina derecha, bueno, vemos, ¿no?, el colapso del pulmón derecho y en la lámina izquierda vemos el colapso del pulmón izquierdo.
Bueno, aquí recordemos, ¿no? Que el pulmón derecho tiene la cisura menor y la cisura mayor, ¿verdad? Entonces, si es que nuestra cisura menor se desplaza hacia arriba, como se muestra en la imagen, por un colapso del lóbulo superior derecho, ¿no? Entonces podemos deducir que se trata efectivamente de un colapso del lóbulo superior derecho por desplazamiento de la cisura menor, ¿no? Y en la radiografía lateral, la imagen que se encuentra en el costado de la lámina 1, de la lámina derecha, bueno, vamos a ver que tanto la cisura mayor en su visualización lateral y también la cisura menor se van a desplazar hacia las estructuras que se van a encontrar comprimidas, ¿no? En este caso, colapsadas. Bueno, en el caso del colapso del lóbulo medio, vamos a ver que la fisura menor se va a desplazar inferiormente y la fisura mayor se va a desplazar anteriormente en la radiografía lateral, ¿no? Y en el colapso del lóbulo inferior derecho, en este caso, la fisura mayor se va a desviar mucho más lateralmente, ¿no? En la radiografía posterior anterior y en la lateral más posteriormente. Bueno, ahora en el pulmón izquierdo, en la lámina izquierda, tenemos dos fisuras, ¿no? Bueno, entonces, si es que tenemos una radiografía de un colapso pulmonar en cualquier lóbulo pulmonar izquierdo, entonces vamos a ver que si es que se trata de uno superior, del lóbulo superior izquierdo, y también que comprometa lo que es la língula, se va a desplazar anteriormente. Y si es que es inferior, se va a desplazar posteriormente. Esto sobre todo se ve en la radiografía lateral, ¿no? Bueno, luego tenemos lo que es el signo de agrupación de estructuras broncovasculares. Este signo se conoce como el signo más precoz. Esto se genera básicamente como consecuencia de la pérdida de volumen del parénquima pulmonar. Se produce un acercamiento de las estructuras vasculares y bronquiales en el interior del área que se va a encontrar colapsada, ¿no? Entonces vemos un conglomerado de las tramas bronquiales y vasculares en el interior del área colapsada. Después tenemos la pérdida de aireación. Eh, Esto básicamente menciona que cuando un lóbulo o un segmento se va a colapsar, va a perder la aireación y va a aumentar la densidad radiológica. Este signo por sí solo no indica colapso. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, en la imagen, las flechas blancas que se encuentran en la parte superior nos muestran un colapso, ¿no? Del lóbulo superior derecho. ¿Y por qué? Porque la cisura menor que normalmente se tendría que encontrar en el plano medio se encuentra desplazada superiormente, ¿no? Como lo mencionamos anteriormente. Además, podemos ver que todas las estructuras vasculares en el lóbulo superior derecho se aproximan entre sí, ¿no? Y también vamos a poder observar la pérdida de la alineación. De las estructuras. Bueno, siguiente, por favor. Bueno, ahora respecto a los signos indirectos de colapso pulmonar, tenemos lo que es el desplazamiento iliar. Bueno, este signo es el signo indirecto más importante de colapso pulmonar que por sí mismo siempre va a indicar atelectasia. Bueno, el desplazamiento iliar se va a dar en el mismo sentido del colapso. Es decir, que la elevación del ilio va a ser la regla en la atelectasia del lóbulo superior y su descenso va a ser frecuente en la del lóbulo inferior. Bueno, luego tenemos lo que es la elevación diafragmática. Aquí nos menciona que la intensidad de la elevación del diafragma en los colapsos va a variar en relación directa con la claridad del parénquima colapsado y en relación indirecta con la extensión del desplazamiento iliar y la hiperinsuflación compensatoria. Luego tenemos lo que es el desplazamiento mediastínico. Nos menciona que en el colapso ya sea de uno o más lóbulos pulmonares, el mediastino se va a desplazar en el sentido del área colapsada y va a ser más evidente cuando se colapsan los lóbulos superiores. Bueno, y luego tenemos lo que es la hiperinsuflación compensadora, que nos menciona que el pulmón adyacente al lóbulo colapsado puede
hiperexpandirse para llenar el espacio vacío, donde va a haber una manifestación por hiperclaridad y por una trama vascular distendida. Esto generalmente es un signo de atelectasia crónica. En el caso de los colapsos masivos, la hiperinsuflación va a ocurrir en el pulmón contralateral, ¿no? Pudiendo provocar una herniación transmediastínica. Bueno, en la imagen podemos ver las flechas rojas, donde vemos la flecha más superior, vemos el desplazamiento de la tráquea, ¿no? La flecha roja del medio señala lo que es el desplazamiento iliar y la flecha roja inferior señala lo que es la elevación del hemidiafragma derecho. Bueno, siguiente, por favor. Siguiente, ya. Bueno, ahora voy a hablar acerca de cómo poder hacer una diferenciación, ¿no? Entre una consolidación y una atelectasia. Bueno, hay una serie de características radiológicas que caracterizan, ¿no? Ya sea la consolidación y a la atelectasia. Por ejemplo, en la pérdida de volumen pulmonar, ¿qué se puede observar lo que es en una consolidación? Aquí específicamente no hay pérdida significativa de volumen pulmonar, entonces los alvéolos están llenos de estado, ¿no? En la atelectasia va a haber una pérdida marcada de volumen pulmonar. Respecto a la hiperinsuflación compensadora, en la consolidación no se va a presentar, y en la atelectasia sí va a haber, y en los lóbulos contiguos, ¿no? Como ya lo mencioné. Bueno, el desplazamiento mediastínico en el caso de la consolidación, específicamente si hablamos de un derrame pleural o una gran masa torácica unilateral, el mediastino se va a desplazar hacia el lado contralateral de la lesión. En el caso de la atelectasia, el desplazamiento va a ser hacia el lado de la lesión. Bueno, después, respecto a la posición diafragmática, en la consolidación se va a encontrar normal o descendida, y en la atelectasia va a haber una elevación diafragmática en el lado afecto, ¿no? Respecto a la posición de la cisura, la consolidación va a estar normal o rechazada, y en la atelectasia se va a encontrar traccionada hacia la lesión. Ahora, respecto al broncograma aéreo, en la consolidación es un signo característico, ¿no? Va a ser positivo, y en la atelectasia negativo. Bueno, eso sería respecto al diagnóstico radiográfico. Muchas gracias. Bueno, doctora. Un momento, antes de pasar a la tomografía en la radiografía, como han podido, pues regresar a la imagen anterior, por favor, de radiografía. En acá, si ustedes ven el tema de las consolidaciones con el tema de la atelectasia tiene bordes bien regulares. En cambio, la consolidación es una radiopacidad, pero con bordes mal definidos. Entonces, su compañera ha resaltado muchas características que sí son bien específicas, pero también poner en énfasis que la atelectasia, como hay un colapso de una parte del pulmón o en su totalidad, es bien definida los bordes. Entonces es una consideración para tener en cuenta para ver a nuestros pacientes y poder diferenciar ello. Continuamos con la exposición. Gracias. Doctora, compañeros, todos tengan ustedes muy buenas tardes. Mi persona continuará explicando sobre otras pruebas diagnósticas, ¿no? Para la atelectasia. Entre estas tenemos a la tomografía computarizada, la cual sí es una técnica que, bueno, se dice que tiene una mayor sensibilidad que la radiografía. Esto sobre todo porque puede ayudarnos a detectar mejor lo que es la causa y el tipo de atelectasia, ¿no? Pero, bueno, no se recomienda, no se debería usar para el diagnóstico de rutina de esta patología, ¿no? Ahora, la tomografía computarizada se utiliza sobre todo en hallazgos radiológicos inusuales o en una evaluación de pacientes, ¿no? Con una evidencia radiológica de atelectasia lobar o segmentaria que haya sido persistente o recurrente, y cuando, bueno, básicamente el estudio etiológico del proceso así lo requiera. Ahora, al existir, ¿no? Diferentes causas de lo que son las atelectasias lobares, se requiere no que solo haya una visualización precisa de lo que es la vía aérea, sino que también hay una valoración del pulmón atelectásico, como del ilio y como también del mediastino.
Y bueno, esta tomografía computarizada también es esencial, ¿no? En lo que es la valoración conjunta con lo que es la fibrobroncoscopía de las atelectasias, puesto que nos permite, ¿no?, identificar y localizar con mayor precisión la presencia de una lesión que esté obstruyendo la vía aérea. Siguiente diapositiva, por favor. Ahí, como podemos ver, hay dos imágenes, que es una tomografía computarizada en la cual se ve, ¿no? En la primera, en imagen A, podemos observar un corte coronal en la cual sí se evidencia, ¿no?, lo que es una atelectasia del lóbulo medio derecho, el cual está señalado con la flechita azul. Y en la imagen B podemos ver un corte axial en la cual se hace, ¿no?, mucho más evidente la presencia de esta atelectasia en el lóbulo medio derecho, que también es señalado por la flecha azul, mientras que la flecha roja ya nos indica que es por una lesión endotraqueal, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Y ahora, otra prueba diagnóstica también es la broncoscopía, la cual, bueno, como sabemos, es un procedimiento, ¿no?, en el cual se va a introducir por la nariz o por la boca un tubo, que en este caso es el broncoscopio, que es flexible y que tiene, ¿no?, en uno de sus extremos una luz y un lente o bien una pequeña cámara de video, la cual básicamente nos va a permitir la visualización y también la exploración del árbol bronquial. Y también nos puede permitir la toma de muestras, ¿no?, de secreciones o de tejidos para su análisis, ¿no? Entonces, básicamente la broncoscopía, entonces, sí es una técnica diagnóstica y también es una técnica terapéutica, ¿no? Importante sobre todo en lo que es el manejo de las atelectasias. Y bueno, cuando las atelectasias son persistentes y sobre todo, ¿no?, cuando no han sido resueltas con una terapia convencional, se tiene que recurrir a este procedimiento, ¿no?, para explorar la vía aérea y tratar de eliminar lo que es la causa de la obstrucción, ¿no? Además, esta broncoscopía permite realizar lo que es un lavado broncoalveolar para así realizar un análisis tanto citológico y microbiológico y también para la obtención de biopsias bronquiales. Siguiente diapositiva, por favor. Hay un momento, por favor. En el tema de la broncoscopía, no es básicamente para hacer el diagnóstico de atelectasia, o sea, lo que para el tema de la atelectasia es básicamente la clínica, las imágenes que tenemos tanto en radiografía y como su compañera. Bastaría ya con una radiografía sospechar o ya ver nuestro diagnóstico de la atelectasia y la tomografía si en caso hubiera alguna duda. Pero el tema de la broncofibroscopía es básicamente cuando ya tiene la atelectasia el paciente, ya es un procedimiento. O sea, ya básicamente ver la causa de la atelectasia, ya sea un tapón de moco, ya sea una lesión endobronquial, una masa, un nódulo. Entonces ya es más manejo terapéutico, pero no es directamente que la atelectasia sea diagnosticada por la broncofibroscopía. Continúen, por favor. Bueno, también la broncoscopía es muchas entidades, aquí cabe mencionar que muchas entidades clínicas que están relacionadas con la producción de la atelectasia sí se pueden evidenciar mediante este procedimiento, ¿no? Como son las lesiones endoluminales, también las tumoraciones bronquiales o compresiones extrínsecas, ¿no?, como pueden ser adenopatías o tumores, o fístulas traqueosofágicas, que son esa conexión entre el esófago y la tráquea, o también lo que son hendidura laringea o hendidura laringotraqueal, que es esa apertura, ¿no?, normal entre la laringe y el esófago, o estenosis traqueal o bronquial, o la traqueomalacia o bronquiomalacia, que, bueno, que es una patología que se caracteriza, ¿no?, por la debilidad de la pared de la tráquea y los bronquios, o también se puede ver otras malformaciones congénitas, ¿no?, como la agenesia o la hipoplasia de un bronco principal. Eso es todo, doctora, con mi parte. Doy paso a mi siguiente compañera. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, compañeros. ¿Se me logra escuchar? Sí, te escuchamos. Ya, empezamos entonces. Bueno, en la parte del tratamiento, en sí para el tratamiento, su objetivo principal para el tratamiento de la atelectasia es que nosotros logremos una reexpansión del pulmón afectado.
Aparte, también es algo importante que nosotros debemos tratar conjuntamente la enfermedad de base y también la atelectasia. Entonces, nosotros para el tratamiento de la atelectasia se han ido utilizando diferentes modalidades terapéuticas, como por ejemplo hay la fisioterapia respiratoria, el tratamiento farmacológico o también la fibrobroncoscopía. Entonces, empecemos primero con la fisioterapia respiratoria. La función primordial de la fisioterapia respiratoria va a consistir en ayudar a la eliminación de las secreciones de la vía aérea. ¿Pero con qué objetivo? De evitar la obstrucción bronquial y por ende también la consecuente inflamación e infecciones que se pueden presentar. También para la fisioterapia se va a combinar distintas técnicas. Técnicas manuales como por ejemplo el drenaje postural, la respiración diafragmática, también la percusión con dispositivos de apoyo como el asistente de tos y el flúter respiratorio. En esta imagen podemos ver, por ejemplo, el drenaje postural. El drenaje postural en sí va a ser el drenaje de las secreciones pulmonares, pero por la acción de la gravedad. Ahí en esa imagen podemos ver las distintas posiciones para poder drenar también de los diferentes lóbulos del pulmón. Siguiente, por favor. Luego tenemos a la respiración diafragmática. La respiración diafragmática va a ser una técnica que se utiliza para reducir o para poder prevenir la sobreactivación fisiológica que es producida por la ansiedad. Si la persona va a respirar de esta manera, entonces entrará mayor cantidad de aire a la zona baja de los pulmones y por ende habrá una mejor ventilación. Como pueden ver en la imagen de la respiración diafragmática, primero se inhala lentamente y profundamente, luego se lleva el aire hasta el fondo de los pulmones, por ende el abdomen se levanta y por último se exhala y se contrae el estómago. Luego tenemos, por ejemplo, al flúter respiratorio. El flúter es un dispositivo para la limpieza de las vías aéreas. Como pueden ver, es pequeño, fácil de usar, es un dispositivo portátil. Lo que hace el flúter es generar una presión positiva expiratoria para personas que tengan enfermedad pulmonar obstructiva crónica, como por ejemplo bronquitis crónica, fibrosis quística, bronquiectasias, o otras enfermedades que van a producir excesiva cantidad de moco en los pulmones. Y por último tenemos a la percusión con dispositivos de apoyo como el asistente de tos. Siguiente, por favor. Ahora pasemos al tratamiento farmacológico. Dentro del tratamiento farmacológico vamos a tener a los broncodilatadores. Para empezar, ¿no? La función de los broncodilatadores en sí van a ser dos. Uno que va a aumentar el diámetro de la vía aérea y el otro que mejoran el aclaramiento mucociliar y por ende va a tener una fácil eliminación. Ejemplos de broncodilatadores, por ejemplo, tenemos al salbutamol y al salmeterol. Luego tenemos al suero hialino, hipertónico. En aquí se van a utilizar nebulizaciones de suero hialino hipertónico en concentraciones de 3,5 y 7%. A las que nosotros podemos añadir ácido hialurónico al 0,1% y broncodilatadores. ¿Pero con qué objetivo? Con el objetivo de poder disminuir el efecto irritativo de las mucosas de las vías respiratorias, también la tos y el broncoespasmo. Y por último tenemos los mucolíticos. Los mucolíticos usados por vía nebulizada van a tener una base azufrada y esa base azufrada va a ser la que va a destruir los puentes disulfuro de moco. Los más utilizados mucolíticos, por ejemplo, son la N-acetilcisteína. Este se va a utilizar en pacientes asmáticos con tampones de moco. Y también últimamente están utilizando el 2-mercaptoetano sulfonato sódico, que este va a ser introducido directamente a través del broncoscopio flexible. Eso es todo por mi parte, doctora. Va a continuar mi compañera con la parte final. Ok, un momento por ahí. Solo mencionar en el tema del suero, las nebulizaciones con solución hipertónica. Es muy cierto que se está utilizando y es bastante efectivo su utilización.
Nosotros lo utilizamos al 3%, o sea, utilizamos 4 ml de cloruro de sodio al 0,9% más 1 ml de cloruro de sodio al 20%. Ahora, como su compañero lo ha mencionado, el tema que es hipertónico esta sustancia hace que jale líquido o agua del sitio extracelular. Entonces, a razón de ello, para que el moco también sea más fluido, pero en el tema de estas nebulizaciones con solución hipertónica, hay que tener bastante cuidado, más que todo en pacientes que tienen crisis asmáticos o son pacientes asmáticos, ya que sí es muy cierto que nos ayuda en que las secreciones sean más fluidas por lo mismo que he mencionado anteriormente. Pero en pacientes asmáticos pueden provocar mucha irritación a nivel bronquial y pueden producir broncoespasmos. Entonces hay que tener bastante cuidado con este tipo de nebulización. Hay que saber utilizar en qué pacientes. Cuando tienen un paciente que no es un paciente asmático y tiene bastante broncorrea y sea la causa quizás un tapón de moco, el tema de la atelectasia, va a ser muy efectivo esta nebulización. Entonces hay que tener las consideraciones con esta nebulización. Continúen, por favor. Bien, ante todo, doctora, compañeros, tengan una bonita tarde. Prosiguiendo, como parte del tratamiento, se menciona ¿no? al surfactante, que como habíamos visto, las alteraciones, ya sean cualitativas o cuantitativas del surfactante, va a ser causa de atelectasias. Y esta disfunción se va a observar en patologías como la fibrosis quística o el síndrome de distrés respiratorio agudo. Pero también podría ser secundaria a una ventilación mecánica o por dilución con el suero salino o una medicación usada para fluidificar las secreciones, ¿no? En este sentido, el surfactante va a ayudar a disminuir la tensión superficial de las vías aéreas. Sin embargo, su elevado coste y el uso fuera de las indicaciones aprobadas, ¿no? en las fichas técnicas van a limitar su utilización. Por otro lado, tenemos a la fibrobroncoscopía para la aspiración de secreciones. Cabe mencionar aquí que la succión por sí sola no va a ser capaz, ¿no? en la mayoría de los casos, de poder restaurar el volumen pulmonar. Por esta razón, se ha combinado con el uso de mucolíticos y otros fármacos, ¿no? Y se prefiere la aplicación directa en las zonas afectadas con una visión directa, ¿no? Mediante el fibrobroncoscopio, consiguiendo así que las sustancias alcancen selectivamente las zonas satélites ciegas, es decir, mediante el nebulizador o el tubo endotraqueal, se van a distribuir preferentemente estas sustancias nebulizadas podrían provocar no broncoespasmo o ser tóxicas para Se deberían está utilizarse con entrecortando. precaución. Ahora, la insuflación de un... ¿se me escucha? Se estaba entrecortando. A ver, luego tenemos la insuflación lobar. En esta se va a insuflar un volumen de aire de 150 a 200 mililitros en el óvulo atelectásico y bueno, se va a realizar con el fibrobroncoscopio, ¿no? Enclavado en un bronquio lobar. Esta va a ser más efectiva si se va a realizar en las primeras 72 horas del inicio de la atelectasia y debe realizarse con apoyo radioscópico y mucha cautela, ¿no? Para poder evitar que se produzca un hematoris iatrógeno. Por último, tenemos el tratamiento quirúrgico. Vamos a ver que si un tratamiento médico correcto no logra la resolución de la atelectasia, es necesario valorar principales van a ser la infección crónica asociada al área colapsada, que pueda poner en peligro el resto del pulmón, y también Se está entrecortando.
agudas, generalmente, sin embargo, va a ser precio adecuado, ya que daños. Eso es. Bueno, yo la última parte no he escuchado mucho el tema de la terapia porque se estaba entrecortando. No sé si ha sido problema de mi señal, pero la verdad no he escuchado muchos detalles de la última exposición. Vamos a comenzar con preguntas. ¿Quiénes quieren preguntar al grupo que ha presentado atelectasia? Chicos, ¿alguna pregunta al grupo que ha presentado atelectasias? Si no hay preguntas, voy a comenzar a preguntar a los compañeros que están presentes, ¿ya? Al grupo que ha presentado, ¿qué opinan de las atelectasias posoperatorias? Maribel, no, Miriam Luz Marina, Udelia, Yamile, Edwin Pascual. Chicos, ¿qué opinan de la atelectasia posoperatoria? ¿Me escuchan? Sí, doctora. ¿Cuál es su opinión No, respecto a ello? Bueno, las adherencias posoperatorias, estas adherencias pueden persistir durante varios días después de la operación, pero van a estar asociados a hipoxemia y a mecanismos de inflamación pulmonar. Y estos van a favorecer la infección para otras complicaciones posoperatorias. ¿Quién más del grupo quiere participar? Doctora, buenas tardes. Bueno, respecto a este tipo de atelectasias, generalmente se debe recomendar al paciente, ¿no? Que realice terapias físicas. En este caso sería ejercicios respiratorios para que se mejore. Ya, pero ¿cuál es el mecanismo de este tipo de atelectasia? Ya hemos visto la definición, la clasificación, la fisiopatología, todo eso. Entonces, ¿por qué se produce este tipo de atelectasia? ¿Alguien del grupo? Doctora, sería por el tipo de atelectasia de compresión, ¿no? Porque va a existir una presión transpulmonar, entonces el alvéolo colapsa. Y esto ocurre debido a una cirugía, ¿no? O a que el paciente esté expuesto a una anestesia general. Entonces, al estar expuesto a esto, pierde el tono muscular del diafragma y hace que también se produzca este tipo de atelectasia. Ok, sí, exactamente. Uno de los mecanismos es lo que tú has mencionado. Otro mecanismo, hay otro tipo también de mecanismo que es muy importante que lo sepan. ¿Alguien más del Doctora, grupo que quiera participar? hay dos mecanismos más que se puede mencionar, aparte del que mi compañera comentó, que sería, por ejemplo, la absorción del gas alveolar y el tercer mecanismo que sería la disminución del surfactante pulmonar, ¿no? Que hacen que se produzca una atelectasia postoperatoria. Ahora, ese tema de la alteración del nivel del aire, del oxígeno, del todo ello, ¿a qué te refieres? Sé más específico.
doctora. A tu segunda causa de este tipo de atelectasias postquirúrgicas, ¿a qué te refieres? Bueno, doctora, me refiero a que el aire que normalmente se encuentra en los alvéolos, hay una reabsorción del aire que está contenido en los alvéolos. Entonces, debido a que hay una baja presión en este alvéolo, entonces, debido a que hay una baja presión alveolar, a comparación con la sangre venosa, se produce el paso de los gases, ¿no? Alveolares hacia la sangre y nadie se va a producir el colapso completo del alveolo. No, básicamente se refiere a que en el aire ambiental nosotros estamos respirando el oxígeno al 21%. Lo demás del aire ambiental en el mayor porcentaje es nitrógeno, que ese es un 69%. Pero en el momento del paciente que está intraoperatorio, en el momento un momento, por favor. En el momento intraoperatorio, el paciente puede ser que ahí le pongan un FIO o una fracción inspiratoria de oxígeno a 80, a 90, que eso es diferente a la fisiología normal del paciente. Entonces, esto hace que el nitrógeno que está a nivel alveolar también, en mayor porcentaje, hace que también se barre este nitrógeno, a razón que podemos por esta hiperoxia. A razón de ello, el nitrógeno también tiene una función muy importante a nivel del alveolo. Él hace que también el alveolo no colapse. Entonces, si en caso mi paciente está con una fracción inspiratoria de oxígeno de 80 o 90, dependiendo cómo esté en el manejo intraoperatorio, este paciente barre con el nitrógeno y a razón de ello hace que también pueda producirse una atelectasia pulmonar. Entonces es muy importante también ver en la fisiología o en los pacientes que tenemos a nivel intrahospitalario el manejo de la oxigenoterapia, porque si cambiamos todo esto de lo que es normal para un paciente, que normalmente nosotros respiramos a FIO 21 o a 0.21, pero si ponemos a un paciente en intraoperatorio a un FIO 100, este paciente va a barrer con el nitrógeno y va a ser también una causa de atelectasia pulmonar. En el tema de los signos de la radiografía de tórax, el tema de no han hablado básicamente, han hablado de los signos directos e indirectos, pero hay un tema muy importante que, como sabemos, el tema de los pulmoncitos están con lóbulos y básicamente hay signos muy específicos para mencionar respecto a cada lóbulo. Entonces, uno de ellos que me importaría que tengan que saber el tema también, cuando hay una atelectasia del lóbulo inferior derecho, ¿qué te supone o qué te hace pensar? Al grupo también va dirigido esto. ¿Alguien chico del grupo que quiera mencionar la atelectasia del lóbulo inferior derecho? Doctora, tal vez podría ser por una hernia diafragmática. No, va por otro tipo de situación. Doctora, esto se conoce como un síndrome del lóbulo medio derecho, que se considera una atelectasia crónica, porque va a existir una compresión de cualquiera de los bronquios, pero ya no por tumores o ya no por algunas adenopatías, sino por los ganglios linfáticos que se encuentran alrededor del bronquio. Sí, puede ser, pero yo les preguntaba por el detalle que en el lóbulo, por la misma angulación tanto del bronquio principal derecho como izquierdo, el derecho tiene más propensión, o en el tema de atelectasias por cuerpos extraños, que más que todo en niños, se presenta en este tipo de lóbulo inferior derecho por la misma angulación. Por eso es muy importante, si vemos una atelectasia del lóbulo inferior derecho en un niño pequeño, pensar básicamente que esto puede ser secundario a un cuerpo extraño,
Por eso es muy resaltante ver este tipo de atelectasias a nivel de este lóbulo, por el tema de la angulación de los bronquios. Ok, está bien. Vamos a hacer preguntas porque los veo muy callados a sus demás compañeros. Vamos a hacer al número 37. ¿Quién es el número 37? Sí, doctora, presente. ¿Cuáles son los signos directos de atelectasia? El desplazamiento de la cisura y lo que es el agrupamiento broncovascular. Sobre todo Okay. es el desplazamiento cisural, doctora. Perfecto. Al número 32. Número 32. ¿Este es el número 32? Presente, doctora, dijo 32, no le escuché bien. 32, 32. ¿Este es el número 32? Sí, Lisette. Sí, doctora, presente, ¿me escucha? Sí. ¿Cuáles son los signos indirectos Doctora, de la radiografía de atelectasia? ¿Cuáles vas a ser los signos indirectos de la radiografía en la atelectasia? aquí vendría a ser el engrosamiento y el signo del real tranvía, doctora. No. Chicos, no están atentos. Sus compañeros han sido muy claros en esa parte. Ok. El número 1. El número Sí, 1. doctora, nosotros fuimos los que expusimos. Ya. El número 17. El número 17. Doctora, ¿me escuchó? Sí, te escucho. ¿Cuáles son los signos indirectos de la atelectasia en radiografía? Bien, sería un aumento de la densidad del lóbulo afectado. También habló sobre una elevación a nivel, podría haber un desplazamiento iliar. También la elevación del diafragma. Y también podría ser el desplazamiento del mediastino. Y la hiperinsuflación compensatoria, también debido a la obstrucción. Ya, chicos, tienen que estar atentos y tienen que participar, preguntar a los exponentes, porque si no es como que no estuvieran. Y yo voy a comenzar sino a preguntar a uno de ustedes y no responden adecuadamente, es como que no estarían prestando atención a lo que están exponiendo sus compañeros, entonces va a quitar puntos. Porque no es justo que estén exponiendo sus compañeros y los demás estén haciendo otra actividad. Entonces, vamos a comenzar con la segunda exposición. Nuevamente digo, si no preguntan, yo voy a comenzar a preguntar a todos y no responden, voy a bajar puntos, porque no es posible que estemos así. ¿Quién va a ser el siguiente grupo que va a exponer? Doctora, antes que eso, ¿podría hacer un aporte? Y también quería preguntarle sobre la primera pregunta que usted hizo al grupo sobre la cirugía en atelectasia. Ya, niña.
un artículo en el que menciona que la presión positiva al final de la inspiración, ¿no? Que esta es una maniobra y si se da esta después de la maniobra de reclutamiento alveolar, menciona que esto podría prevenir de una manera eficaz que la atelectasia que es inducida por la anestesia, pero esto en los niños. Y bueno, este es un artículo reciente que encontré respecto, mencionó, ¿no? Sobre qué Te mecanismo. refieres al PIP, a la presión expiratoria al final de Sí. expiración. Ese es el Sí. PIP. Ujú. Pero eso siempre se maneja. Si ustedes van a hablar de un poco de ventilación mecánica, ustedes van a ver la presión sopor, la presión de soporte, el PIP, el tema del FIO. O sea, eso no es algo nuevo. Es muy bueno tu aporte porque con eso se hace reclutamiento alveolar. Más que todo, más que en la telectasia, no es tanto en la telectasia, sino es en el hecho que en pacientes, digamos, con una neumonía severa, que están en ventilación mecánica, el alveolo está lleno de secreciones, hace por el mismo efecto que está lleno de secreciones, este alveolo se colapse. Entonces, el PIP, la presión expiratoria, al final, hace que haya una presión, una fuerza para que este alveolo no se colapse. Entonces, eso es parte de la ventilación mecánica y normalmente lo manejamos normalmente comienzas con un PIT de 5. Entonces vas aumentando de acuerdo de cómo tolere tu paciente, porque también esto altera a nivel hemodinámico, porque recuerden que a nivel intratorácico es negativo y con el PIP es una presión positiva. Entonces también si no manejamos adecuadamente el PIP, también alteramos el estado hemodinámico. Pero es un buen aporte. No le manejamos tanto de esa parte en atelectasias, pero eso es más cuando hay más secreción, hay algún fluido dentro del alveolo que está haciendo que se colapse. Y básicamente es por lo que utilizamos el PIP. Pero eso más que todo en ventilación mecánica, y eso también del flúter tiene PIP. Entonces podemos de alguna forma poner presión positiva y para que nuevamente este alveolo no colapse nuevamente. ¿Algún aporte más o alguna duda, pregunta a sus compañeros? Doctora, yo tengo una pregunta, Sí. doctora. Quería preguntarles, ¿cómo estaría, bueno, en atelectasia en general, ¿no? ¿Cómo estaría el BQ, la relación ventilación-perfusión? Y si, bueno, si está alterado, ¿cuál sería la consecuencia en los gases arteriales? Chicos del grupo. ¿Alguien del grupo que quiera participar o responder a su compañero? Obviamente con el tema de ventilación y perfusión va a estar alterado por el mismo hecho de que si tú ves el tema del colapso pulmonar hace que el bronquio, tanto el tema de los vasos sanguíneos se colapsen. Entonces no va a haber una buena alteración, va a estar alterado a consecuencia de ello. Y el paciente va a tener uno de los síntomas que es el tema de la disnea, la dificultad respiratoria. Entonces, sí o sí va a haber alteración. Ahora, puede ser de una gran magnitud o de una menor magnitud, dependiendo de cuánto es la atelectasia pulmonar. Puede ser de un segmento, puede ser de un lóbulo, o puede ser de un colapso total de un pulmón, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, va a ser también cuánto es la magnitud de la alteración de la ventilación perfusión. Ahí tenemos también que tener en consideración las zonas de West, que si ustedes han hecho fisiología respiratoria, las zonas de West se dividen en tres, que la primera zona de West son las más ventiladas, la zona 2 es donde hay un equilibrio entre ventilación y perfusión, y la zona 3 hay una más perfusión. Entonces, de acuerdo a ello también podemos ver cómo podría ser la alteración, pero, o sea, sí o sí va a haber alteración de la ventilación-perfusión, pero de acuerdo a la magnitud de la atelectasia. ¿Alguna pregunta más? ¿Un aporte que quieran mencionar?
Doctora, buenas tardes. Yo quería preguntar acerca de cómo podríamos, o si hay directrices así indirectas y directas al momento de hacer ecografía para atelectasia. ¿Alguien del grupo que quiera participar o responder la pregunta que sus compañeros, que su compañera ha mencionado? Sí, como hemos visto anteriores patologías, el tema de la ecografía pulmonar se ha visto que ahora en estos últimos años se ha tomado con mayor consideración, ya que el hecho de que el ecógrafo lo tengamos a pie de cabecera del paciente con menos irradiación, el tema aquí solo básicamente es operador dependiente, pero sí hay signos como el signo de la medusa, que es un signo muy directo de la ecografía torácica, donde ya con eso ves que es una atelectasia pulmonar. ¿Algo más? Vamos a pasar a la siguiente exposición, que es EPIT. ¿Qué grupo va a presentar? Doctora, muy buenas tardes, compañeros, muy buenas tardes. El tema que vamos a exponer, continuando con la exposición, es enfermedad pulmonar intersticial difusa, más conocida como EPI, cuyos integrantes, mi nombre, David Maldonado Visa David, Ramos Gutiérrez Franli, Mamani Kutisaca Willy Freddy, Apasa Larico Solimar, Luque Quispe Joy Waldo, Tiznado Ramos Richard Simón, Mamani Giander. Esos somos los integrantes del grupo. Siguiente, por favor. Bueno, hablar de las enfermedades pulmonares intersticiales, como es conocido el EPID, es un grupo heterogéneo de patologías que van a ser caracterizadas por un compromiso difuso del tejido pulmonar y en su mayoría con importante morbimortalidad asociada. La enfermedad pulmonar intersticial difusa son un grupo, ¿no? Variado de trastornos inflamatorios que son difusos de las vías aéreas inferiores y van a estar causadas por una inflamación y una cicatrización de las paredes de los alveolos, y en la cual va a haber un engrosamiento del intersticio que los rodea. Van a tener una tendencia de progresar, ¿no?, hacia una pérdida progresiva de los alveolos capilares funcionales, en la cual va a causar una dificultad respiratoria que va a evolucionar a una insuficiencia respiratoria. Hablemos de lo que es la etiología, en la cual van a existir más de 150 causas diferentes de EPID, ¿no? Aunque va a ser solo posible identificar, ¿no?, el agente causal en un tercio de los casos. Cuyo agente inductor sea conocido o no, esto va a producir una irritación de lo que es el alveolo, de las vías aéreas pequeñas y los capilares sanguíneos. Y esto va a ocasionar lo que es conocido como una alveolitis. Y va a haber una desorganización de las paredes alveolares, en la cual va a activar, ¿no?, un proceso inflamatorio de las células mesenquimatosas. Y también van a
activar, ¿no?, a los fibroblastos, en la cual van a disminuir la distensibilidad pulmonar. También vamos a encontrar la destrucción por fibrosis y va a haber una inflamación de las unidades alveolo-capilares funcionales, en la cual va a producir una insuficiencia respiratoria y corpulmonal. Siguiente, compañero. Bueno, ahora vamos a hablar de lo que es la clasificación. En cuanto a la clasificación, la enfermedad pulmonar intersticial difusa se van a dividir en 4 grandes grupos, en la cual en el primer grupo va a estar constituidos por neumonías intersticiales con una causa conocida. Y esto va a estar relacionada con lo que es, vamos a tener como ejemplo las enfermedades del colágeno, las secundarias a fármacos o por exposición ambiental o laboral, ¿no? Entonces vamos a tener acá, acá tenemos una tabla en la cual vamos a encontrar dentro de del primer grupo las neumonías intersticiales idiopáticas. Dentro de ellas vamos a encontrar lo que es la fibrosis pulmonar idiopática, la neumonía intersticial aguda. También vamos a encontrar la neumonía intersticial no específica, la bronquiolitis respiratoria con enfermedad pulmonar intersticial difusa. También encontramos la neumonía intersticial descamativa, la neumonía organizada criptogénica, la neumonía intersticial linfoide, los fibroelastosis pleuroparenquimatosas idiopáticas y la neumonía organizada aguda fibrosante. Esto es en el primer grupo. En el segundo grupo vamos a encontrar las enfermedades intersticiales difusas granulomatosas, en la cual vamos a tener lo que es la sarcoidosis y secundarias a micobacterias y hongos. En el tercer grupo va a estar formado por aquellas EPITs que tienen una histología claramente definida. Dentro de ellos vamos a encontrar la proteinosis alveolar, la microlitiasis alveolar, la linfangiomiomatosiis, la eosinofilias pulmonares, los histocitos de células de Langerhans, la amiloidosis y la EPIT no clasificada. Eso es en cuanto a lo que es el tercer grupo. En el cuarto grupo vamos a encontrar, lo van a formar acá las neumonías intersticiales de causa desconocida o idiopáticas. Eso sería en cuanto a la clasificación, doctora. Van a continuar mis compañeros. Muchas gracias. Ok, antes que pasen al siguiente expositor, o sea, sí es muy importante saber que los EPIT tenemos 4 grupos. El último grupo que su compañero la mencionó son misceláneas, que son muy infrecuentes. Pero el primer grupo de causas conocidas, como su compañero ha indicado, tenemos de causas por fármacos, por exposición ocupacional, por el tema de colagenopatías. Entonces, de acuerdo a ello. Y también otro tema muy importante ahí son infecciones. Claro ejemplo, la tuberculosis miliar es un EPIT. Entonces, las causas infecciosas también, o sea, los EPIT por alguna causa que es conocida es en este grupo. Ahora, en el tema de los EPIT idiopáticos, es el tema que tenemos 7 EPIT. El más importante de ellos es la fibrosis pulmonar idiopática, en el cual representa el 50% de este grupo. Y es el más importante. Y ya que sus compañeros ya lo van a estar mencionando, qué tipo de características tiene este grupo
a nivel de la tomografía, que son muy característicos las lesiones. Entonces, básicamente en este paciente se ve las imágenes y se tiene que hacer el estudio respectivo para que no tenga algún tipo de causa y así llamarle como fibrosis pulmonar idiopática. ¿Qué sigue la exposición? Bien, doctora, compañeros, buenas tardes. Prosiguiendo con la exposición, hablemos ahora sobre lo que viene a ser la epidemiología. Acerca de esto existen pocos datos, ¿no? En lo que es el artículo de referencia que estamos tomando, en España la incidencia de PIT es de 7.6 por 100.000 habitantes. Pero como usted mencionó, doctora, es más frecuente la fibrosis pulmonar idiopática, acá también con un 16 en cada 100.000 habitantes. En cuanto al Perú, puede encontrar otra información, no hay muchos datos reportados, pero hay un estudio que se ha hecho en Trujillo, en lo que viene siendo el Hospital Regional de Docentes de Trujillo, en donde se puso a comparación sobre la epidemiología en quién refiere más estas enfermedades en cuanto al sexo masculino o femenino, refiriendo que el género femenino es el que más ha predominado, ¿no? Con el 60.2%. En cuanto a edad, no hubo diferencias. Bien. En cuanto a la patogenia, en algunas no va a existir un mecanismo uniforme, ¿no? En el desarrollo del SPID, ya que esta es una enfermedad muy heterogénea. Pero va a haber alteraciones en los mecanismos autoinmunes, lo que va a llevar a la aparición de fenómenos inflamatorios, y esto a la vez nos va a llevar a la fibrosis, ¿no? En este caso, en esta parte que podemos ver, en cuanto a un postulado actual, ¿no? Cuando hay un estímulo que se repite muchas veces, ¿qué pasa? Pasa que el pulmón se lesiona varias veces y se produce una inflamación. Hasta aquí esto no debería pasar nada, todo está normal. Pero ¿qué sucede? Que por factores genéticos, esta inflamación va a cambiar su respuesta y va a volver la curación o la cicatrización de forma aberrante, ¿no? Las heridas. Ahora, cuando el pulmón se inflama, no tiene, ¿no?, por qué inflamarse, sino, no tiene por qué fibrosarse, perdón, sino todas las neumonías terminarían en una fibrosis pulmonar, y no es así. Ahora, tiene también que ver lo que viene a ser el desbalance, ¿no? El desbalance que va a haber entre la TH1 y la TH2, a favor de la TH1, donde la herida fibrosa más que un pulmón normal. Por lo tanto, esto va a llevar a una cicatrización aberrante y a una fibrosis, ¿no? En caso de una fibrosis pulmonar no característica autoinmune, hay una afección intersticial donde nos va a llevar a alteraciones en la serología autoinmune, en donde va a haber elevación de varios anticuerpos, en la que el único órgano afectado va a ser el pulmón. Bien. En cuanto a la patogenia, también podemos ir en cuanto a la enfermedad fibrogénica idiopática, perdón, la fibrosis pulmonar idiopática. Estudios nos dicen que la inflamación es secundaria. La lesión, lo principal es que la lesión celular sucede en la lesión celular del epitelio alveolar, haciendo que estimula la proliferación de fibroblastos y el desarrollo de fibrosis. Ahora, todo esto se podría decir que es una enfermedad fibrogénica, puramente fibrogénica, donde no hay inflamación. Y esto también explicaría, en cierto modo, la ineficacia de los tratamientos antiinflamatorios basados en el uso de los corticosteroides o inmunosupresores. Bien, voy a continuar, mi compañero. Bueno, doctora, compañeros y compañeras, buenas tardes. Continuando con la disertación del artículo, bueno, los métodos diagnósticos van a ser al inicio la anamnesis, y esto nos va a llevar a poder orientar hacia un diagnóstico en concreto, ¿no? Y también puede resultar muy útil en el diagnóstico diferencial de esta enfermedad. Bueno, la historia laboral o ocupacional
como por ejemplo las neumopatías intersticiales por inhalación de polvos inorgánicos, que podría ser la neumoconiosis, o orgánicos, como por ejemplo la neumonitis por hipersensibilidad. También debe investigarse la utilización de fármacos como la amiodarona, la nitrofurantoína o los citostáticos, ¿no? Que son fármacos para la quimioterapia, ¿no? O sea, en cáncer, ¿no? También tratamientos que sean potencialmente tóxicos para el pulmón, como la radioterapia. Siguiente, compañero. Bueno, los factores de riesgo. Va a ser el tabaco. Los fumadores, como son se va a presentar la neumonía intersticial desquemativa, la bronquiolitis respiratoria con enfermedad pulmonar intersticial. También la histiocytosis de células de Langerhans o la combinación de fibrosis y enfisema. Y la edad y el sexo. En algunos EPITs van a ser más frecuentes, por ejemplo, en los pacientes de 20 a 40 años de edad, como va a ser en caso de sarcoidosis y la histiocytosis de células de Langerhans. Y por el contrario, en la mayoría de los pacientes con fibrosis pulmonar o idiopática, van a tener mayor frecuencia en los pacientes mayores de 55 años. Y la linfaangiomatosis va a ocurrir exclusivamente en mujeres de edad fértil. También los factores de riesgo va a ser la ocupación, hobbies, viajes o entornos, que van a ser constantemente en exposición, ¿no? Y también los antecedentes familiares. El 5% de fibrosis pulmonar idiopática pueden ser en familiares. Por ejemplo, la microlitiasis alveolar, la esclerosis tuberosa, la neurofibromatosis, son ejemplos de EPIT, ¿no? Con historia hereditaria. También los tratamientos previos, como anteriormente dije, la quimioterapia y la radioterapia. Y también consumo de drogas. Y también síntomas de enfermedades sistémicas. Y también los factores de riesgo para VIH, que van a ser pues, dadas por enfermedades, ¿no? O oportunistas, o microorganismos oportunistas, ¿no? Siguiente, compañero. Bueno, las manifestaciones clínicas que van a ser, las síntomas fundamentalmente van a ser muy inespecíficas, pero se van a presentar con disnea de esfuerzos progresivos, también tos habitualmente seca, y en signos más frecuentes va a ser las crepitantes respiratorias tipo vectro, las acropaquias, aunque esto no va a estar presente en todos los pacientes, ¿no? O que también comúnmente se denomina, ¿no? Como uñas en vidrio de reloj. Siguiente, compañero. Bueno, la exploración pulmonar respiratoria se va a realizar a todo paciente con sospecha de EPIT. Por ejemplo, la exploración se va a realizar mediante la espirometría o también temas de volúmenes, difusión de CO y también valoración de intercambio gaseoso. Bueno, la desaturación durante o después del test de marcha de los 6 minutos, así como una distancia recorrida pequeña, que va a ser menor de a 250 metros en el momento del diagnóstico, van a ser un signo de mal pronóstico con alto poder predictivo de mortalidad, ¿no? En fases avanzadas de la enfermedad se va a desarrollar una insuficiencia respiratoria, hipoxemia y coro pulmonar, ¿no? Eso sería en cuanto a mi persona. Continúo con mi compañero. Un momento, por favor. En ese tema de la clínica, o sea, lo más importante acá, el paciente que tiene PIT, básicamente es el tema de la disnea. Que el paciente, mientras va progresando, o sea, la enfermedad del EPIT y va comprometiendo más a nivel del parénquima pulmonar, es que el paciente va a comenzar con la disnea y la disnea va a ser más progresiva. Ese es el signo principal del tema de los EPIT. Ya secundariamente por el tema de
de la progresión de la enfermedad va a ser un paciente hipoxémico crónico y ahí ya se va a presentar el clubic, ¿no? Por otra parte, su compañero ha mencionado las pruebas de función pulmonar. La prueba de función pulmonar, o sea, como primera opción sí sería la espirometría, pero en la espirometría, si ustedes, si se hace la espirometría del paciente, vamos a tener un patrón sugestivo de restricción. Entonces, indica que algo no está haciendo que ese pulmón se expanda adecuadamente. Entonces, a razón de ello, el paciente iría a una pletismografía, donde es un estudio con mayor detalle, y ahí también podemos ver presiones pulmonares. Esa sería la mejor opción en estos tipos de pacientes. Además, por otra parte, mencionó también el test de caminata de 6 minutos, donde el paciente camina 30 metros por 6 segundos, viene y va, y ahí se controla tanto la saturación, la frecuencia cardíaca, es para ver la tolerancia a la actividad física. Entonces al paciente se le pide que camine lo más rápido que sea posible sin llegar a correr. Entonces, de acuerdo a eso, nosotros medimos cuánto está bajando la frecuencia, la saturación, cuánto está aumentando la frecuencia cardíaca, si el paciente hace alguna parada. Si hace una parada, se espera que el paciente nuevamente tome un descanso y continuamos. Entonces se tome, y de acuerdo a ello hay fórmulas, y con el peso, la talla, la edad, el sexo del paciente, y de acuerdo a ello vemos si está bien para ese nivel de todos esos parámetros o está alterado. Y eso también es un patrón, es un factor para que la enfermedad vaya bien o mal. Por el mismo hecho de, no sé si ahora lo van a mencionar, que debería estar en esta exposición el tema de la fibrosis pulmonar idiopática, que es la más frecuente en los idiopáticos, es el mismo hecho que estos pacientes tienen sobrevida solo de 5 años. Entonces la enfermedad se presenta en pacientes mayores de 50 años, y el tema de las pruebas de función pulmonar, el tema del test de caminata en 6 minutos es muy importante, porque estos pacientes sí o sí van a protocolo de trasplante pulmonar. Entonces, a razón de ello, es muy importante tener en este tipo de pacientes tanto todas estas pruebas de función pulmonar. Vamos a ver, supongo que debería haber el tema de fibrosis pulmonar idiopática, el FPI, en su exposición. Continúe, ¿quién va a continuar? Doctora, compañeros, tengan una buena tarde. Continuando con la exposición en las técnicas de imagen. Aquí vamos a encontrar a la radiografía de tórax y a la tomografía computarizada de alta resolución. La radiografía de tórax. Esta va a ser de gran utilidad, ya que es muy accesible y de bajo costo, y nos va a indicar, nos va a ser de gran ayuda para la evaluación radiológica inicial, y así también para el seguimiento de los pacientes con EPID. Dentro de los pacientes que presentan una clínica de EPID, vamos a encontrar que el 90% de estos pacientes, al realizar una radiografía de tórax, se van a encontrar alteraciones radiográficas en el momento del diagnóstico, y el 10% restante va a presentar una radiografía normal, pero a pesar de que presente una radiografía normal, no se excluye de diagnóstico de PID, ya que esto tiene un enfoque multidisciplinario, ya que también debemos evaluar la anamnesis, los factores de riesgo y las manifestaciones clínicas. La localización del patrón intersticial y las imágenes asociadas van a tener un gran valor para orientarnos al diagnóstico. Así también la comparación de radiografías seriadas para dar lugar a un seguimiento de la enfermedad. Dentro de los patrones radiológicos relacionados con EPID, vamos a tener al patrón de vidrio deslustrado, al patrón nodular, patrón reticular, retículo nodular, y al patrón pulmón en panel de abejas.
suele estar afectada en forma difusa ambos hemitórax, acompañado de una disminución del tamaño de los campos pulmonares. Vamos a ver que la distribución de estas alteraciones o opacidades pulmonares radiográficas nos pueden orientar a un diagnóstico determinado. Siguiente diapositiva. Ya. Como por ejemplo, cuando va a existir alteraciones predominantes a nivel de los campos pulmonares inferiores, podríamos ver que esta se encuentra en fibrosis pulmonar idiopática, en EPIT asociadas a enfermedades del colágeno, en neumonía intersticial no específica y asbestosis. Si la afectación predominante se encuentra en campos pulmonares superiores, esta la encontramos en silicosis, sarcoidosis, histiocytosis X, neumonía eosinófila, y si existe adenopatías ciliares o mediastínicas, es frecuente sarcoidosis. Así también podemos encontrar diferentes alteraciones que nos pueden orientar a diversas patologías. Siguiente, por favor. La otra técnica de imagen que se utiliza es la tomografía computarizada de alta resolución. Esta es mucho más sensible que la radiografía de tórax para el estudio de las alteraciones del intersticio pulmonar. Constituye la técnica de elección para el estudio inicial de la EPIT y permite la detección de la enfermedad en aquellos pacientes con radiografía normal. Como mencioné, un 90% de los pacientes que se diagnostican con EPIT van a presentar alteraciones en la radiografía, pero en el 10% restante su radiografía es normal, pero al realizar una tomografía computarizada de alta resolución, podemos detectar la enfermedad pulmonar intersticial difusa. La mayoría de los pacientes con clínica sugestiva de EPIT tienen imagen de tomografía computarizada de alta resolución anormal, pero su normalidad no excluye de una EPIT en todos los casos. La utilidad de la tomografía de alta resolución nos va a ayudar a valorar la distribución y extensión, así también la naturaleza de las lesiones. También es usada como una guía para valorar la localización del sitio óptimo para realizar un lavado broncoalveolar y una biopsia pulmonar, que lo van a detallar posteriormente. Los hallazgos que vamos a encontrar en la tomografía computarizada de alta resolución son orientativos para su diagnóstico de EPIT. Si bien no hay patrones pacnomonómicos de las enfermedades en concreto, se debe tener en cuenta y valorar los datos clínicos como la anamnesis, las manifestaciones clínicas e histológicas para poder llegar a un diagnóstico definitivo. En la tomografía computarizada de alta resolución, encontramos que la fibrosis pulmonar idiopática va a presentar un patrón reticulado, en el cual se pueden observar líneas gruesas espaciadas de forma irregular. Esta reticulación se observa frecuentemente en la periferia pulmonar. Siguiente, por favor. Doy paso a mi siguiente compañero.
antes que pases, mencionaste que el tema de la tomografía de alta resolución, pero no mencionaste a qué nos referimos con una tomografía de alta resolución. Ya, ok, vamos a pasar yo quiero mencionar algo acá antes. La tomografía de alta resolución es porque el mismo hecho que ahí tiene que cumplir criterios, los cortes tienen que ser de 0.5 a 1.5 milímetros, tiene que ser con una expansión adecuada del pulmón. Y por otra parte, aquí también yo quería que mencionen el mismo hecho de el FPI, cuáles son las características a nivel de la tomografía. Van a continuar con imágenes en su exposición. Va a haber imágenes de los EPIC, de los diferentes tipos de PIT, o ya van a pasar a otro tipo de tratamiento o algo. ¿Mencionan en su exposición imágenes, chicos del grupo? Doctora, lo hicimos de una manera general nomás, ya que abarca bastantes patologías, solo lo hemos enfocado de una manera general. Claro, pero el detalle acá es que tenían que abarcar lo más importante, que el FPI es el más importante de las patologías y tienen que conocerlos porque por su mortalidad, que es bastante, tiene sus 5 años de sobrevida y las características a comparación de los otros EPI que pueden ser sugestivos de dichas causas, pero dependiendo de los antecedentes del paciente, en el FPI es muy característico. Y yo he visto que al inicio se han presentado que han sacado del ATS, ¿no? De la Sociedad Torácica Americana. Entonces ahí está, más que describe en general, describe las imágenes de tomografía y ahí le da mayor importancia al FPI. Por eso me llama mucho la atención que no hayan descrito eso. A ver, vamos a continuar. Muy bien, doctora, buenas tardes, compañeros, buenas tardes. Vamos a continuar con la exploración de la función respiratoria. La exploración de la función respiratoria nos va a constituir un elemento básico para establecer el diagnóstico y así nosotros poder orientar el pronóstico y controlar la evolución de la enfermedad y valorar, por tanto, la respuesta a su tratamiento. Una exploración funcional respiratoria normal, tengamos en cuenta que no va a excluir el diagnóstico de EPIT, de este tipo de enfermedades. ¿Y esto para qué? Más o menos con este tipo con la exploración de la función respiratoria, el 15% de los casos se dice que es donde la alteración de la función pulmonar se va a manifestar dentro de este tipo de enfermedades. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, en las EPIT asociadas a enfisema pulmonar y la capacidad vital forzada y los volúmenes pulmonares van a ser normales cuando hagamos la exploración de la función respiratoria. Si vamos a hablar de hipoxemia arterial, esta nos va a aparecer de forma evidente en las fases avanzadas de la enfermedad y vamos a observar en las fases ya finales de la enfermedad una hipercapnia. Ahora, ya que hablaron de radiografía y tomografía, el orden en el que vamos a hacer estas pruebas diagnósticas va a ser el siguiente, ¿no? Si yo tengo una sospecha clínica de una neumopatía intersticial, debemos practicar una radiografía de tórax y después una exploración funcional respiratoria que nos van a mostrar, como dije, las alteraciones descritas en los apartados anteriores, lo que explicó mi compañera. Ahora, yo voy a obtener unos datos radiológicos y funcionales de las pruebas y estos van a ser sugestivos de una enfermedad intersticial, o sea, yo voy a tener estos datos sugestivos. Entonces, recién yo puedo practicar una tomografía computarizada de alta resolución y adicionando una broncoscopía que va a incluir una biopsia transbronquial y un lavado bronquioalveolar. A la siguiente diapositiva, por favor. Es entonces que
Para un diagnóstico definitivo y específico de las EPIC, vamos a requerir en muchos casos en el análisis histológico del parénquima pulmonar, ¿no? Obtenido por esta biopsia. Esta biopsia transbronquial se va a realizar mediante una fibrobroncoscopía, como dije, que puede permitir el diagnóstico de distintas o de varias EPIT. Y este hallazgo del parénquima pulmonar normal, tengamos en cuenta, no va a descartar la presencia del EPIT. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, la biopsia pulmonar abierta por mini toracotomía o videotoracoscopía va a estar indicada en todos los casos en que no se ha obtenido un diagnóstico específico de EPIT. Ahora, si nosotros vamos a hacer un análisis del lavado bronquioalveolar que vamos a obtener junto con esta biopsia, nos va a poseer un valor diagnóstico, por ejemplo, en la proteinosis alveolar o la granulomatosis de células de Langerhans y en otras enfermedades. Esa sería mi parte y la importancia de la biopsia pulmonar y de la exploración de la función respiratoria. Paso a mi último compañero. Gracias. Buenas tardes, doctora. Compañero, buenas tardes. Continuando con el tratamiento. Primero, evitar la exposición al agente causal. Esto es posible en las EPIC de causa conocida. Por ejemplo, neumoconiosis inducida por fármacos. Otro va a ser suprimir el componente inflamatorio. Este es el único medio terapéutico en las EPIC de causa desconocida, debido a que en muchos casos la etiología y patogénesis de la EPIC no son conocidas. En estos casos, el objetivo es retrasar la progresión de la enfermedad, por ejemplo, en el caso de fibrosis pulmonar idiopática. Los fármacos que se van a usar van a ser a base de glucocorticoides, por ejemplo, la prednisona, inmunosupresores como ciclofosfamida, azatioprina. En cuanto, digamos, en cuanto haya complicaciones, por ejemplo, cuando hay una hipertensión pulmonar, se va a manejar con oxigenoterapia y vasodilatadores. Bueno, para ampliar más sobre el tratamiento, mi compañero va a continuar. Doctora, compañeros, tengan una bonita tarde. Vamos a continuar con el tratamiento. Vamos a ver la dosis, ¿no?, de los fármacos, cómo suministrarlos, ¿no? Vamos a ver para la enfermedad pulmonar intersticial difusa, para el EPIC, que se da, ¿no?, las glucocorticoides, que son la prednisona, que se da de 0.5 miligramos por kilogramo por día por 4 semanas, ¿no? O sea, se da el medicamento por 3 meses y luego se va bajando, ¿no? Después a 0.25 miligramos por kilogramo por día por 8 semanas y por último se da, ¿no?, de 0.125 miligramos por kilogramo por día, de acuerdo, ¿no?, a su evolución. También los otros fármacos son los fármacos inmunosupresores y citotóxicos también, ¿no?, como es la azatioprina, ¿no?, que se da de 2 a 3 miligramos, ¿no?, por kilogramo al día, vía oral, y también los ciclofosfamida, ¿no?, de 2 miligramos, de 2 miligramos por kilogramo por día, que también es por vía oral. También se dan, ¿no?, los agentes antifibróticos, ¿no?, que también es la colchicina, que es de 0,6 miligramos, que también se da por vía oral por 2 días, que también otro fármaco es la perfemidona, ¿no?, o el interferón gamma 1 beta, ¿no? Siguiente, por favor. Y por último también, ¿no?, se hace también el trasplante pulmonar, ¿no?, como una última opción terapéutica, ¿no?, en la EPIC, ¿no?, que progresan a una fibrosis pulmonar y causan, ¿no?, una insuficiencia respiratoria. Y también no vamos a decir que cuáles son, ¿no?, las causas más frecuentes, ¿no?, que son la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿no?, que se le puede incluido, ¿no?, el efisema, también una cicatrización de los pulmones
pulmones, ¿no? Que es la fibrosis pulmonar, también una presión arterial alta, ¿no? En los pulmones, que es la hipertensión pulmonar, y por último, ¿no? Una fibrosis quística. Eso sería todo, doctorita, con nuestra exposición. Gracias. Ok, chicos, quiero saber la fuente de su exposición, porque al inicio he visto que estaba el logo de la ATS, pero a lo que he revisado no está compatible con ese artículo, esa guía. ¿De dónde ha sacado su exposición, chicos? Los del grupo me pueden responder cuál es la fuente, la bibliografía de la exposición. Doctora, lo sacamos de un artículo cuyo... ¿Pero de qué artículo, chicas? Le hemos referenciado en algunas de las diapositivas. Enfermedades intersticiales difusas del pulmón es el título. Pero, o sea, hay diferentes sociedades y hay guías grandes del EPIT. Por eso me llama la atención que está muy diferente el tema de la exposición de ustedes. Porque me decían que era de España, algo así, entonces era del CEPAR, que es la sociedad neumológica española, pero tampoco no es compatible con ello. O sea, todo lo único que estaba con el ATS, que es la guía del EPIT, es el tema nada más de la clasificación. Después, el tema del diagnóstico, no me han hablado tema del examen físico, ¿qué vamos a encontrar? Que hay sonidos bien específicos en los EPIT. Dos, el mismo hecho de la tomografía, que la tomografía de alta resolución tiene criterios y es por eso que es un gold estándar para más que todo para el FPI. Ahora, todas las guías o la mayoría de guías mencionan o tienen más relevancia hacen en el tema del FPI porque sus características clínicas, radiológicas, imagenológicas son bien, o sea, son bien llamativas. Entonces, y de acuerdo a eso se enfoca el paciente. Tu compañero también mencionaba respecto al diagnóstico. El diagnóstico, si sabemos cuál, de acuerdo a de acuerdo a tu anamnesis, tienes ya el antecedente ocupacional o el antecedente de medicación, ya tienes la causa, básicamente es cortar, no es que entre a broncofibroscopía. El hecho es cuando si hay una duda diagnóstica, es el tema ya cuando el paciente se le hace un lavado bronquialveolar o se hace una biopsia, ¿no? Entonces, falta mucho en esta exposición. Yo lo que quería era más que hable de puntos específicos. Igual, claro, miomatosis pulmonar, eso también son imágenes muy sugestivas y son pacientes mujeres en edad reproductiva y las imágenes son bien bonitas y se sabe que solo con imagen, teniendo en cuenta que es mujer la paciente y está en edad reproductiva, ya tienes el diagnóstico, solo con eso. Igual en el FPI tenemos signos radiológicos que son compatibles y a razón de eso se hace el diagnóstico, el paciente ya no necesita entrar a una biopsia o algo y el paciente ya habrá de frente a protocolo de trasplante pulmonar. Y otra cosa, o sea, estos pacientes tienen, como dije, son 5 años de sobrevida. Entonces, estos pacientes, el diagnóstico temprano se tiene que hacer lo más adecuado posible y el mismo hecho es de los EPIT, el único que tiene indicación para utilizar antifibróticos como es la pirfiridona, es el tema del FPI. Entonces, ustedes en el tema también del tratamiento, o sea, me han mezclado uno con otra cosa. O sea, chicos, más que a tus compañeros apoyarlos en cómo manejar un FP, un EPIT, o sea, más lo han manejado con corticoides, lo han mencionado corticoides, antifibróticos, pero no es que todos los FPI, de acuerdo a la patología, o por ejemplo en el tema de la fibrosis pulmonar idiopática, es el único que tiene indicación para utilizar antifibróticos. Los demás EPIT no tienen indicación.
Entonces comenzamos ahí y la verdad no, no me gusta para nada esta exposición, no han mentido una y otra cosa. Yo no voy a preguntar como hay más cosas de este tema, pero sí quiero que la siguiente clase en 10 minutos me armen el tema de nuevamente, el diagnóstico por imágenes y básicamente enfocado en ello, porque como hemos dicho, o se han visto, son 150 causas. Entonces, hablar netamente del tratamiento no lo vamos a hacer, porque cada uno es diferente de acuerdo a la causa. Entonces, esto va a estar pendiente. No me gusta para nada esa exposición. Y a la siguiente clase que vamos a tener, quiero que amplíen. Les voy a dar entre 10 a 15 minutos para que puedan ampliar este tema, porque es bastante importante para que ustedes sepan. Y esto es el tema del EPIT es bastante frecuente. Entonces, a su vida futura profesional lo van a ver. Entonces, tienen más o menos tener la idea de qué es esto. ¿Ya, chicos? Entonces, creo que tienen clases, creo que tienen otra clase. Les voy a dar una oportunidad y vean bien, o sea, vean en el artículo que van a utilizar, sean que sean buenas fuentes. Actualmente ya pues libros, como que ya a esta altura ya no, chicos, guías, protocolos, o sea, tenemos tantas sociedades neumológicas, por ejemplo, como hay el ATS, la Sociedad Británica, también torácica. Entonces, de ahí podemos sacar mejores opciones para que ustedes también puedan entender con mayor detalles de qué estamos hablando. Ya, chicos, doy por terminada esta clase y el grupo va a estar, este grupo, el segundo grupo que he puesto de PIT, va a mencionar o va a agregar más imágenes. O sea, lo importante acá del EPIT es imágenes, es para poder nosotros guiarnos, ¿ya? Entonces, la siguiente clase van a mencionar, le voy a dar 15 minutos para que puedan ampliar este tema, porque no es, o sea, más que otra cosa nos están confundiendo y no es así. Y tomen, o sea, el ATS está clarito, o sea, es básico. Las imágenes, ¿qué te dice? Más que todo, enfóquense en el FPI. El FPI y ahí va a decir las imágenes, cómo son las imágenes, qué características tiene la tomografía de alta resolución y de acuerdo a eso también cómo es el manejo de estos pacientes. ¿Ya? Entonces terminamos esta clase y la siguiente clase va a exponer el grupo 3 y 4 y antes de comenzar con estos grupos, este grupo 2 va a ampliar su exposición del día de hoy. Ok, doctora. Gracias. Ok, hasta luego, jóvenes.